versículo 31 al 32, y cuando lo tengan me contestan con un amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. ¿Lo tenemos, pueblo de Dios? Amén. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta hora, hermanos. Le pido que ore por mí. Yo voy a orar por usted para que sea el Señor hablando a nuestras vidas en esta hora. Amén. Porque dice la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Buen y amantísimo Padre, tú que estás en el cielo, poderoso Dios, venimos, Dios del cielo, delante, Señor, de tu presencia, Señor amado, reconociendo, poderoso Dios, que tuyo, Señor amado, es la gloria, tuya es la honra, bendito Dios. Oh Señor amado, reconozco en esta hora que es por tu gracia y tu misericordia. Oh Señor amado, porque siervo inútiles somos, Padre. Oh bendito Dios, pero tu palabra nos dice, Señor amado, permaneced en mí, porque separado de mí nada podéis hacer. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que los exalte cuando fuese tiempo. Oh bendito Dios, habla, Señor amado, a través de mi vida en esta hora. Oh Padre Santo, rompe las cadenas, Señor amado, desata las ligaduras, Señor, porque hay poder en tu palabra. Apta al hombre fuerte, Padre, en el nombre de Jesús. Apta, Señor amado, todo espíritu inmundo. Apta todo principado y toda potestad. Reprende, Señor amado, al diablo en el nombre de Jesús. Oh Padre Santo, liberta al cautivo, liberta al oprimido, Señor amado. Salva, bendito Dios, que tu palabra, oh Señor amado, caiga en buena tierra. Oh bendito Dios, salva las almas, Señor amado. Todo aquel que va a escuchar tu palabra a través de las redes sociales, pasa un carbón encendido, Señor amado, por mis labios. Oh bendito Dios, que su presencia vaya delante de mí, Señor amado. En esta hora, Dios del cielo, mi alma te alaba y te exalta. Oh amado Padre, amado Hijo y Espíritu Santo. Oh, porque donde están dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Obra en esta hora conforme a tu voluntad. Da, Señor amado, conforme la necesidad. Que nadie salga de ese lugar como ha entrado, Señor. Vivifícanos a través de tu palabra, en el nombre glorioso de Jesús. Oh Padre, envía un vallado de ángeles. Quita, Señor amado, todo sueño. Quita, Señor, todo cansancio, todo aburrimiento, toda pesadez, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre, porque ningún esfuerzo en tus caminos es en vano, poderoso Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice: gloria a Dios, aleluya. Tú puedes tomar asiento, hermano. Le doy toda la gloria y la honra al Señor en esta hora, amén. Y reconozco que es por su gracia y su misericordia, amén. La verdad, este es el primer miércoles desde que he estado en la iglesia. Llevo como 8 años de estar en Remanente Fiel y nunca me habían puesto un miércoles, amén. Y la gloria sea para el Señor, amén. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, que lo hagamos en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar al tema en esta hora, hermanos. Yo le oré al Señor y yo le dije a Dios: Señor, ¿qué es lo que quieres que tú predique? Amén. Y me acordé de un sueño que tuvo un hermano, amén, donde él me decía que el Señor me daba este texto bíblico, amén, que es el que leíamos, que es: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, amén. ¿Alguien se acuerda del tema que predicaba mi hermana Beatriz la semana pasada? La fe, amén, gloria a Dios, aleluya.
En esta hora yo voy a estar predicando sobre la palabra de Dios tiene poder, amén. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? Amén. Gloria a Dios, aleluya, amén. Dice la palabra del Señor que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, amén. Vamos a leer los versículos que estábamos leyendo y dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Y en este texto vemos que Jesús está hablando en medio de una multitud que no creían que él era el Cristo. Incluso lo acusaban de que estaba endemoniado. Más adelante, para los que han leído la palabra del Señor, más adelante vemos que los judíos acusan a Jesús de estar endemoniado. Pero en medio de esa multitud habían unos judíos que habían creído en él. Y él se dirige a estos judíos cuando dice la palabra del Señor en el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y en esta hora, si usted y yo estamos acá, es porque hemos creído en Jesús, amén. Que él es el alfa, el omega, el principio y el fin, y el único Dios, amén. A él se ha dado toda la gloria y la honra, amén. Bendito Dios. Usted se preguntará, ¿qué es la verdad? Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado, tal vez ha declarado este versículo tantas veces: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero muchas veces tal vez decimos estos textos bíblicos pero no los entendemos, específicamente cuando uno recién acepta a Jesús, amén. Yo me acuerdo que al principio, cuando recién acepté al Señor Jesús, que por mucho tiempo yo no sabía qué era la palabra cordero. Y yo me acuerdo en una reunión, estábamos en la casa de mi hermana, vino el hermano Héctor, y mi hermano Héctor was like, el Cordero de Dios es Jesús. And I was like, oh, pero hay tantas palabras que uno no sabe, amén, especialmente cuando uno es nacido acá, tal vez no se usa la palabra cordero, amén, en la casa, así como hay tantas palabras en la iglesia que no se usan en nuestro español común, amén. Gloria a Dios. Y vemos en San Juan 14:6, gloria a Dios, aleluya, San Juan 14:6, para responder qué es la verdad. Dice la palabra del Señor: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es la verdad, pueblo de Dios? Amén, gloria a Dios. Jesús es el camino y la verdad. Pero para entender esta verdad tenemos que tener un corazón dispuesto para aceptarla. Amén. Dice la palabra del Señor: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Tenemos que estar dispuestos para aceptar al Señor Jesucristo en nuestros corazones. ¿Y Él nos hará libre de qué? Del pecado. Amén. Gloria a Dios. Él nos hará libre del pecado, de la condenación. Amén. Para simplificar, Jesucristo es la verdad y el camino a la vida eterna. Amén. Esa verdad que abre nuestros ojos espirituales y nos ayuda a ver las cosas a través de Jesucristo. Amén. La verdad es la palabra de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice la palabra del Señor en San Juan. Vamos a ver en la traducción lenguaje actual. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios en San Juan 1:1-3. Dice la palabra del Señor desde el principio, amén. Y dice: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Amén.
Así que vemos que la verdad es la palabra de Dios, amén. Dice la palabra de Dios que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, amén. Hay poder en la palabra de Dios, gloria a Dios. Vemos que Jesucristo es la verdad porque en Dios no hay mentira. Dice la palabra del Señor en el libro de Números 23:19. Que Dios no puede mentir, amén. Y me encanta esta versión de la Biblia que dice Dios, gloria a Dios, aleluya. En Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Gloria a Dios, aleluya. En la traducción lenguaje actual dice, Dios no es como nosotros. No dice mentira alguna ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Dios a usted y a mí nos ha dejado promesas en la Biblia, amén. Y dice la palabra del Señor que Dios no miente, que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que todas las palabras, todas las promesas en la Biblia son para usted y para mí, amén. Gloria a Dios. En Santiago 1:17 dice la palabra de Dios que en Dios no hay sombra de variación. Dios no cambia, amén. Dice la palabra del Señor que el cielo y la tierra pasará, mas la palabra del Señor no pasará, amén. Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre, amén. Dice la palabra del Señor en Salmo 119:160. Dice, todas tus palabras se basan en la verdad. Todas ellas son justas y permanecen para siempre. Amén. Así que vemos que Jesucristo es la verdad y que en Dios no hay mentira. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y yo me acuerdo cuando yo acepté a los 17 años. Me acuerdo que fue un viernes en la noche. En ese entonces estábamos en el basement en Sligo, y me acuerdo que ya había estado yendo por muchos meses, y me acuerdo que ese día estaba predicando mi hermano que dirige la alabanza en ese entonces, mi hermano Román, y yo quería aceptar, pero me vino a la mente, yo no voy a poder, yo soy joven. Y me acuerdo que al solo que me vino ese pensamiento, dijo el hermano al instante, no escuches ese pensamiento que te dice que tú no vas a poder, porque Dios lo va a hacer por ti, amén. Y le doy gloria y honra al Señor, amén, porque hasta aquí a Ebenecer Dios me ha ayudado, amén. Y la palabra del Señor ha sido mi consuelo, ha sido mi guía, ha sido mi fortaleza, amén. Gloria a Dios, aleluya. Y me acuerdo que cuando comenzaba a afirmarme en los caminos del Señor, yo me acuerdo que el Espíritu Santo, lo primero que me quitó el Señor fueron las malas palabras, fueron escuchar la música mundana, fueron hasta el vestuario, amén. Me acuerdo que en ese entonces, y hablo de la iglesia en general, no se hablaba tanto del vestuario. Y me acuerdo que el mismo Espíritu Santo me fue guiando, me fue enseñando a cómo vestirme, amén. Qué dejar, qué no le agradaba al Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Y eso es lo que hace la verdad de Jesucristo, nos transforma, amén. Todo el que está acá, dice la palabra del Señor, que hemos pasado a nueva vida, amén. Y que ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra de Dios que lo que Él ha comenzado en cada uno de nosotros, Él lo perfeccionará, amén. Todos hemos sido llamados con un propósito, amén. Dios nos ve a todos iguales, Dios no hace acepción de persona, amén. Gloria a Dios. Y vamos a entrar al tema en esta hora. Y el primer punto que yo traje, ¿cómo se llamaba el tema, pueblo de Dios? Amén, la palabra de Dios tiene poder. Y el primer punto que traigo es, llene su mente con la palabra de Dios. Amén. Llene su mente con la palabra de Dios. Mi hermana Beatriz hablaba de la fe la semana pasada. Y cuando vemos la armadura de Dios, Dios dice que la fe es nuestro ¿qué? Nuestro escudo, amén. Y la palabra del Señor es nuestra
espada, amén. Gloria a Dios. Si vemos cómo estas dos armas están en las manos del soldado, amén. Si vamos al próximo slide, gloria a Dios, aleluya. Vemos como el escudo y la espada las utiliza el soldado para pelear, amén. Como todo un buen soldado debemos aprender a usar el arma que Dios nos ha dejado, la espada que es la palabra de Dios, amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendecimos el nombre del Señor, amén. Dice la palabra del Señor en Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Y usted se preguntará, ¿por qué necesitamos usar la palabra de Dios como nuestra espada? Para vencer a Satanás, el mundo y sus mentiras. Dice la palabra de Dios en San Juan 8:44, porque no hay verdad en él, o sea, en Satanás. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras, amén. Cuando Satanás venga a declarar mentiras sobre su vida, usted tiene que saber su posición en Cristo Jesús. Usted tiene que saber, joven, adulto, quién es usted en Cristo Jesús. Amén. Es tiempo de despertar y darse cuenta quién somos en Cristo Jesús. Amén. No de solo declararlo, pero comenzar a vivirlo. Amén. Porque la palabra del Señor dice que Dios nos ha llamado a ser victoriosos, a ser vencedores en Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios. Si vemos, gloria a Dios, si vemos en el libro de San Juan, gloria a Dios, aleluya. Si alguien me lo puede encontrar, no escribí el texto bíblico donde Satanás tienta a Jesús. Gloria a Dios. Vemos que Satanás tienta a Jesús y vemos que el mismo Jesús es el mayor ejemplo de usar la palabra del Señor para vencer las mentiras del diablo, amén. San Mateo 4, gloria a Dios, aleluya. Si vamos a San Mateo 4, dice, comenzando desde el 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así vemos en 3 ocasiones que Satanás trata de tentar a Jesús, y en esas 3 ocasiones Jesús vence a Satanás y a sus mentiras con la palabra del Señor, amén. Así que si Jesús utilizó la palabra de Dios para vencer a Satanás y sus mentiras, nosotros también tenemos que utilizar las palabras del Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Satanás no podrá usar el arma que Dios le ha dejado si usted conoce bien su arma y la sabe usar bien, amén. Satanás no podrá usar la palabra del Señor si usted conoce la palabra del Señor. Pero para conocer la palabra de Dios tiene que llenar su mente. ¿Y cómo llenar su mente con la palabra del Señor? Leyéndola, escuchándola, amén. Dice la palabra de Dios en Proverbios 4:23, la traducción lenguaje actual. Y mi hermana Ana y Belice ya predicaba sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Pero Dios en realidad está hablando sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Su mente, amado joven, amado adulto, su mente es el torre de control de su vida. Lo que usted piensa, en eso se convierte. Amén. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Los pensamientos negativos se dirigen a emociones negativas y se reflejan en nuestras acciones, amén. Pero bendito Dios que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, amén. ¿Cuántos creen esa palabra en esta hora?
Dice la palabra del Señor que usted y yo tenemos la mente de Cristo, amén. Es tiempo, pueblo de Dios, de comenzar a vivir la palabra del Señor y no solo leerla, pero creerla y ponerla por obra, amén. Si no estamos llenando nuestra mente con la palabra de Dios, ¿de qué la estamos llenando? De novelas, de series, de partidos, de películas, nuestros trabajos, problemas, afanes, redes sociales, Facebook. Dice la palabra del Señor. No es que todas estas cosas sean malas, pero Pablo nos advierte y nos dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, porque todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. ¿Por qué no nos dejaremos dominar de ninguna cosa? Porque no nos edifican. Amén, porque Cristo nos ha llamado a libertad, amén, no a ser esclavos de las redes sociales, amén. Y ese ejemplo lo puse acá. Dice, uno puede pasar horas y horas en las redes sociales sin darse cuenta. Al final del día, usted quiere hacerse un experto en la cocina, quiere ir al gym, usted ya le sabe la vida al medio mundo. Han pasado horas y al final del día, ¿en qué nos edificamos? Todo ese tiempo fue una pérdida de tiempo, amén. Cuando la palabra del Señor nos dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Hace unos meses yo fui a un entrenamiento que hablaba de cómo prevenir el suicidio en los adolescentes y en los jóvenes. Y me llamó la atención porque uno como cristiano ve estas cosas, pero que científicos ya lo comprueben. Amén, eso es otra cosa, amén. Porque también es válido, amén. Los estudios demuestran que las personas que pasan más tiempo en las redes sociales, 2 horas y media o más por día, son más propensos a la depresión, a la comparación social, duermen menos, especialmente si se usa antes de dormir, está asociado con la adicción en el uso de internet, tienen pensamientos de suicidio, el uso de las redes sociales disminuye su estado de ánimo en vez de sentirse bien. Puede que se sienta peor. Al igualmente, los jóvenes son expuestos al cyberbullying. ¿De qué está llenando su mente? Amén. Tenemos que llenar nuestra mente de la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es lumbrera nuestro camino, es nuestra espada, es nuestra arma, pero tenemos que saber usar esa arma. Si no la sabemos usar, vamos a creer fácilmente las mentiras del diablo. Que el Señor lo reprenda en esta hora, amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 6, 22 al 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Y cuál es esa lámpara de la que habla Cristo? Ese texto bíblico que siempre decimos, ¿verdad? Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Gloria a Dios, aleluya. El primer punto que les tenía es que tenemos que llenar nuestra mente de la palabra del Señor para descubrir ese poder que hay en la palabra de Dios. Amén. El segundo punto es, después que usted llene su mente, después que usted lea la palabra del Señor, seamos hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Amén. Dice la palabra del Señor en Santiago 1:22. Que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Si vamos a la parábola del sembrador en San Mateo 13, 1 al 9, vamos a leerlos todo en esta hora, amén. San Mateo 13, 1 al 9, y mientras lo leemos quiero que usted medite cuál semilla es usted, amén. Dice, aquel día salió Jesús
de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Y vemos que la semilla que cayó junto al camino. Más adelante Jesús explica que es cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Amén. Vemos la historia de Felipe y el etíope en Hechos 8:30 al 31. Gloria a Dios, aleluya. En Hechos 8:30 al 31. Dice: acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Gloria a Dios. Y vemos más adelante que Felipe le comienza a predicar el evangelio de Jesucristo. Amén. Y por eso es muy importante, joven o adulto, preguntar preguntas. Amén. Yo soy bien preguntona, hermano. Yo me acuerdo para mi entrevista en el trabajo que tengo ahorita, mi jefa me preguntó cuando ella me estaba entrevistando, me dijo: ¿quieres agregar algo a lo que me has dicho de ti? Yo le dije: sí. Yo soy muy preguntona, a mí me gusta preguntar para asegurarme de que esté haciendo bien mi trabajo, amén. Por eso es muy importante preguntar. Si usted no sabe, si no entiende lo que está leyendo, pregúntele al hermano Fidel, a su líder, amén. Pregúntele al Espíritu Santo que le revele, amén. Dice la palabra del Señor que si somos faltos de sabiduría, que la pidamos y Dios la dará en abundancia, amén. Gloria a Dios, aleluya. Y la otra parte dice que cayó en pedregales. Y esto es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. Amén. Vemos que la tercera fue: y parte cayó entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y esto es lo que usted y yo debemos anhelar ser. Dice: pero parte cayó en buena tierra. Procuremos ser la buena tierra. En Mateo 13:23. Gloria a Dios, aleluya. En Mateo 13:23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Gloria a Dios. Vemos que la que cae en buena tierra es los que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. Amén. Vemos que este es el que escudriña la palabra del Señor. ¿Y qué es escudriñar? La palabra del Señor dice escudriñar las escrituras. Escudriñar significa examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interiores o los detalles menos manifiestos. Amén. Así que nosotros tenemos que examinar con atención la palabra del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Y un ejemplo de ser hacedor de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios dice: predicador, predícate a ti mismo. Amén. Me acuerdo que cuando yo comenzaba a trabajar en este año,
ya a los 3 meses yo me comencé a cargar, me comencé a estresar, estaba perdiendo mi paz. Y incluso me acuerdo un día que vine estresada, estando en el ayuno, estaba como Marta, perdón, que estaba en la casa de Jesús. Jesús estaba acá, pero no me estaba gozando de su presencia, amén, por estar afanada y turbada, amén. Y me acuerdo que yo le pregunté a una hermana, usted, yo nunca la veo que se estrese, siempre la veo bien, siempre la veo que anda en paz. Y ella me dijo, sí, hermana, porque eso es cuando nosotros nos comenzamos a cargar, a estresar y a afanar, es un señal de que estamos haciendo las cosas con nuestras propias fuerzas, amén. Y yo me acuerdo que en ese día comencé a analizar y comencé a declarar la palabra del Señor sobre mi vida. Yo me estaba afanando, me estaba turbando y comencé a declarar, Señor, tu palabra dice que tú me has dado paz, paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu palabra dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Yo comencé a declarar que puerta que Dios abre, nada ni nadie la cierra, amén. Y mientras yo más declaraba la palabra del Señor sobre mi vida, más el Señor me llenaba de su paz, amén. Más miraba como la palabra del Señor hacía efecto en mi vida, porque hay poder en la palabra del Señor, amén. Gloria a Jesús. Y entre más la declaraba, más la creía y miraba cómo se hacía realidad en mi vida, amén. Tantos cristianos dentro de las iglesias de Dios que no viven la palabra de Dios porque no la leen ni creen lo suficiente, son como la semilla que cayó en pedregales, no tienen raíz porque no dejan que la palabra los cambie. Tenemos que comenzar a ser hacedores de la palabra del Señor, vivir lo que uno predica, vivir lo que uno lee, amén, porque hay poder en la palabra del Señor, amén. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Cuál era el primer punto? Llene su mente con la palabra de Dios, amén. Si algo usted toma de toda esta enseñanza, hermanos, es esos 3 puntos. El primero es llene su mente con la palabra de Dios. El segundo es que seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores, amén. Y el tercer punto es declare la palabra de Dios sobre su vida, amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, amén. Y un ejemplo que yo puse es cuando a usted lo pongan a predicar, ya sea su líder, sea hermano Fidel en la iglesia, sea en las células, usted en vez de decir, es que me da pena, es que me da miedo, es que no puedo, ahí es cuando usted tiene que declarar la palabra del Señor y hacer hacedora de ella y decir, todo lo puedo en Cristo porque tú me fortaleces, amén. Dice la palabra de Dios, bendito Jesús, amén. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:24, que es uno de mis textos bíblicos favoritos. Gloria a Dios, aleluya. Fiel es el que os llama. ¿Quién? Jesús, amén. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios lo hará, amén. Si Él lo llama, Dios lo va a respaldar, amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que lo más vil ha escogido Dios del mundo para avergonzar a los sabios. Otro ejemplo que yo puse es cuando venga la ansiedad y no vea salida a sus problemas. Dice la palabra de Dios en Salmos 34:6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, amén. Gloria a Jesús. Dios usa más cuando usted diga, porque lo he escuchado, ¿verdad? Dios usa más al hermano o hermana que a mí. Dios no me puede usar a mí. Eso es malo porque usted se está comparando. Y dice la palabra del Señor que Dios no hace acepción de persona. Dios a todos nos ve iguales, amén. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:4, en la versión traducción lenguaje actual. Gloria a Jesús, aleluya. Dice, cada uno debe examinar su propia conducta
Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Amén. Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Amén. Gloria a Jesús. Y a mí me venía a la mente cómo el Señor es grande en su amor y misericordia, cómo el Señor no hace acepción de persona. Amén. Si usted ve el ministerio de alabanza, amén, vemos que mitad de los músicos son nacidos acá, son estudiados, los otros mitad ellos mismos han testificado de que son del campo, que no estudiaron, pero vemos cómo Dios los ha capacitado a todos para tocar la batería, el piano, amén, gloria a Dios. Y eso para que usted vea que ante Dios nadie es estudiado, nadie es del campo. Ante Dios todos somos iguales, porque Dios, cuando Él llama, Dios respalda y Dios capacita, amén. A Él se ha dado toda la gloria y la honra, amén. Gloria a Jesús. Y así vamos a regresar al texto bíblico principal en esta hora, en San Juan 8, 31 al 32. Gloria a Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Si algo ha tomado en esta noche de toda esta prédica, hermanos, es que la palabra de Dios tiene poder si usted la sabe usar, amén. Si usted la lee, amén. El primer punto que yo hablaba es de llenar su mente con la palabra del Señor, amén. No es tiempo, iglesia de Dios, de estar perdiendo nuestro tiempo en cosas que no nos edifican, en cosas que no van a aumentar nuestra fe. Guarde sus ojos, guarde sus oídos, amén. Santifíquese para el Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. A Él se ha dado toda la gloria en esta hora. Llene su mente con la palabra de Dios. Y el segundo punto que hablabas, de que seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Amén. En esta noche, cuando usted salga de este lugar, si está pasando por algo, busque un texto bíblico. Amén. Y trate de poner ese texto bíblico por obra, amén, para que lo ayude en esa situación, en esa dificultad. Porque para eso es la palabra del Señor. Amén. Y el tercer punto que hablabas, declarar la palabra de Dios sobre su vida, amén, porque así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios, amén. Gloria a Dios, y así le doy la gloria y la honra al Señor en esta hora, hermanos. Voy a dejar a mi hermano Fidel en esta hora, que sea él orando para cerrar el servicio, amén. Al Señor se ha dado toda la gloria y la honra en esta hora, amén. Gloria a Jesús, a Dios. aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Que bendiga a mi hermana Carolina. Gracias, hermana. Nos hemos gozado escuchando la preciosa palabra de nuestro Dios. Bueno es el Señor con nosotros, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia, el Señor nos bendice en gran manera. Dios bendiga también a las personas que están viendo el servicio en vivo. Vamos a orar en este momento. Incline su cabeza. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy las gracias, Señor, por tu grande amor, por tu bondad y misericordia, Señor. Gracias por la palabra que hoy has traído a nuestra vida. Que tu palabra es poder, que tu palabra es poder. Ella tiene poder, aquel que la cree, Señor, y ese poder que quiere decir como una dinamita poderosa para destruir las dudas, para destruir toda obra del diablo. Por eso la palabra de Dios dice que el enemigo de las almas ha venido a matar, robar y destruir, pero Cristo vino a dar vida. Dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Quizás haya alguien, ¿verdad?, que ha sido pisoteado por el diablo, ha tenido tantos problemas, dificultades. Es que fuera de Dios, dándole la espalda a Dios, solamente hay maldición, hay desgracia, hay
miseria, pero en Cristo hay victoria, en Cristo hay paz. Quizás haya alguien acá en el santuario en esta hora que todavía no ha aceptado a Jesucristo, o alguien que quizás nos ve a través del video, en la transmisión en vivo, y usted se siente quizás deprimido. Los dardos de Satanás han llegado a su vida. Quizás ha caído en el pecado, en los vicios. Quizás usted se quiere levantar y siente que no puede, pero en esta noche Dios le dice: Dios tiene poder. Aleluya, Dios tiene poder para salvar y levantar de cualquiera que sea la situación donde usted haya caído. Si en esta noche alguien quiere venir al Señor Jesucristo y recibirlo a Él como Señor y Salvador de su vida, lo único que usted tiene que hacer es reconocer que usted tiene necesidad de Dios. Por eso su palabra dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Un pobre en espíritu es aquel que reconoce que necesita de Dios, que sin Dios su vida ha sido un fracaso, que sin Dios usted ha caminado mal, le ha ido mal en la vida, pero hoy usted da una vuelta y dice: no, yo voy a poner la mirada en Jesucristo, voy a poner toda mi fe y mi confianza en el Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Será que alguien quiere hoy aceptar a Cristo? Quizás haya alguien también en línea viendo el servicio que conoció a Cristo pero se descarrió. Pero hoy quizás usted estaba en su casa y le llegó la notificación para ver el culto y se ha quedado ahí, y usted está apartado de los caminos de Dios. Usted se ha descarriado. En esta noche Dios te dice: hijo mío, vuelve a casa. Dios te dice: hijo mío, si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Tanto para acá como aquel que está viendo el video, si usted quiere aceptar a Jesús, ore conmigo de la siguiente manera. Diga así: Señor, yo reconozco en esta noche que yo he pecado contra ti, pero yo me arrepiento de todo pecado que he cometido. Pero en este día también yo me arrepiento. Reconozco que he desobedecido a tu palabra. He pecado contra ti, pero yo me arrepiento. Te pido, Señor, que me perdones y que me limpies con la sangre que Cristo derramó en aquella cruz para lavar mis pecados. Confieso que soy salvo porque pongo la fe y mi confianza en Cristo. Dígale: Señor Jesús, gracias porque moriste en mi lugar en aquella cruz. Gracias, Señor. Y dígale: en esta noche te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me selles con tu Espíritu Santo y que me des la fe para seguirte fielmente. Si usted ha orado con fe, Dios lo ha visto, Dios lo ha escuchado, y sus pecados han sido borrados y su nombre inscrito en el libro de la vida. Si usted está aquí y quiere pasar adelante, puede pasar. Si usted lo ha hecho allí donde usted está, quizás en su cuarto, en su carro, en la sala del apartamento donde está, quizás en su trabajo, con su teléfono en la mano, si usted oró, Dios lo ha visto y Dios le ha perdonado. Usted es una nueva criatura. Usted es un hijo, una hija de Dios en esta noche. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dele un aplauso a Cristo en esta hora. Damos gracias al Señor. Saludamos a toda la audiencia